Hola, muy buenas tardes, noches, días, dependiendo de la hora en la que nos estén viendo o escuchando. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de su podcast Ideas. Hoy estoy con alguien muy especial. Estoy con una persona con la que se supone que se iba a empezar este proyecto. Y ahorita estaremos hablando un poco de todo esto. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bien, gracias, Alan. Gracias por invitarme por fin. Por tercera vez no han salido los capítulos por cuestiones técnicas. Son prohibidos, capítulos prohibidos. Capítulos prohibidos. Muy buena anotación la que dijiste. ¿Cómo has estado, Gonzalo? ¿Qué tal te trata esta semana y pues en sí este día? Esta semana tratando de descansar, porque fue un semestre algo ahí ajetreado. Afortunadamente ya se acabó el semestre. Sí, ya se terminó y digo, está cabrón de los dos lados ser maestro y luego ser alumno. Ahorita voy a llegar a ese punto y quiero tocar ese punto de alumno maestro, maestro alumno, porque tú ya estás viviendo los dos. Bueno, de profesor alumno, porque no, maestro también no soy. Bueno, pero normalmente se les dice maestro a los profesores. Una mentira, ¿no? Sí, malamente. Sí, totalmente. Pero sí, ahí andamos haciéndole echándole ganas. Sí. ¿Cómo te ha tratado ¿cómo se podría decir? Este final, entre comillas, de pandemia? Sí, no, una ilusión, para empezar. Porque porque ya llegó nuestro querido amigo Omicron. Sí, es más que queremos creer que ya se termina. Pero nunca se va a terminar este pedo. Sí, pero también ya es necesario en muchos sentidos. O sea, primero, personalmente, pues ya de que salir, ir más normal al súper, hacer cosas, salir a un bar o a un restaurante. A cotorrear, sí. Y luego ya también, pues a nivel social, yo creo que la gente ya lo necesita. Ya lo pedía mucho. Y entonces, pues claro, eso. Y luego también, pues a nivel económico, estábamos bien ahogados, ¿no? Sobre todo México. Bueno, muchos países, ¿no? Pero creo que a ninguno le viene mal el repunte económico que puede llegar a obtener, que podemos llegar a obtener después de esta pandemia. Sí, de ese año, primer año, sobre todo complicado, pues primera parte del 2020. Porque ya el año pasado, estas fechas, como que te andaba queriendo soltar un poquito. Y luego en ya enero, se empezaba. Sí, en enero como que se amarró otra vez y luego se empezó a liberar con lo de las vacunas y pues ya ahorita iba. Que es normalmente lo que va a pasar también en este mes. Bueno, finales de este año, inicios del que viene. Porque pues aquí en México, esta temporada es de frío. Entonces viene la influenza, viene la gripa, vienen todas esas cosas que se pueden llegar a tomar como una punte de COVID, cuando realmente no es COVID, pero pues muchas gentes no sabemos y no estamos muy bien informados de esto, que realmente deberíamos de estar, no nosotros, sino que las autoridades deben de decirnos bien qué pedo. Oye, esto es así, esto es así, esto es así. Si tienes esto, es esta enfermedad. Si tienes esto, es esta enfermedad. Sí, que fuera más claro para todos en todo sentido, ¿no? Y que lo hicieran fácil de entender, porque pues realmente mucha gente no lo entiende. Yo creo que ahí influyen varias cosas, porque una está la gente que no quiere saber, porque pues, no quiere y ya está. Y la otra gente que quiere saber y que se malinforma, porque... Bendito Facebook. Exacto, cae mucho en las redes sociales, o sea, que sin querer cae en esa información. Pero hay gente que busca esa información, ¿no? Como los antivacunas y todo eso. Y luego hay gente que de verdad, pues, los pocos, ¿no? Que se informan bien también. Entonces, hace poquito había un meme, ¿no? Que compartía por ahí alguien en redes también. Y que decían que la pandemia nos dejó muy malos aprendizajes, ¿no? Por ejemplo, los códigos QR de los restaurantes. Que al inicio todo nadie querías tocar, todo llegaba a tu casa y lo lavabas 10 veces, el dinero. Que realmente el COVID no se transmite por ese tipo de cosas, se transmite por al estar escupiendo, entre comillas, cuando hablamos, o sea, por la saliva. Así es como se transmite. Entonces, pues sí, hay muchas fake news que se llegaron a tomar en este año. Quiero empezar, ¿cómo te trató a ti el año de la pandemia? ¿Cómo fue para ti el año de la pandemia? Específicamente el año más fuerte donde se vivió la pandemia. O sea, ¿qué pensaste? ¿Cómo te trató a ti? ¿Cuáles son las manías con las que te pudiste tocar? O sea, bueno, conocer más de ti, o sea, ¿qué fue todo eso? Pues igual en varias partes. Primero, yo creo que a mí me vino bien, o no me vino tan mal, quedarme en mi casa. Entonces,
Me permitió incluso hasta ahorrar dinero, tener más tiempo para mí. Sí. Se relajó, en mi caso particular se relajó en un inicio la carga de trabajo. Podía gestionar mejor mis tiempos al no salir tanto o no salir de casa. De hecho, yo prácticamente no salía. O sea, en ese nivel como que se me hizo bien. De hecho, hasta me permitió como que ahorrar dinero, ¿no? Ya no había salidas a un bar o algo así, entonces ahí se me da mucho dinero. Las peditas tranqui. Sí. Entonces, no. Y luego a un nivel más personal, pues obviamente sí te pegan en el nivel de que pues estás más tiempo contigo. Y también eso implica pues pensar más, ¿no? De ti, de ciertas cosas, porque pues tienes más tiempo. Por más ocio que pudieras acceder, al mayor ocio que puedas acceder, películas, libros, lo que tú quisieras. Llega un punto en el que, o sea, se acababan. O ya estabas harto de estar viendo todo eso. Entonces ya no tienes ese escape de irte a trabajar todo el tiempo, traslados, para ir, volver. Y eso, entonces sí me hizo pensar muchas cosas, también a nivel personal. Pues ciertas rupturas, ciertas personales, sí, de ciertos tipos. Entonces sí fue campechano, ¿no? Como que una parte estar bien, otra no tanto. Afortunadamente, pues se cumplió, ¿no? Digo, una parte también, a finales del año pasado, pues te acordarás que mi papá estuvo internado. Sí llegó un tiempo en el que sí decíamos la va a quebrar, ¿no? Porque pues mi papá diabético. Y aparte estuvo muy grave. Sí, es mi papá diabético, pues se le empezó a complicar ahí unas cosas, estuvo cerca de un mes internado, con mascarilla de reservor y toda la cosa, entonces era, pues hace un año, o sea, todavía estaba yendo todos los días al hospital. Entonces también era hacerme cargo de mi familia, pues o sea, afectivamente, a nivel personal y hasta económico, ¿no? Sí. Que afortunadamente pues salieron las cosas. Y salió mi papá también, ¿no? Digo. Sí, recuerdo ese. Y de hecho también cuando salió del hospital tú tuviste que rentar un respirador. Sí, o sea, fue que saliera y seguir continuando siendo el mayor aporte, ¿no? Económico sobre todo. Tuvimos ahí que comprar Y porque esas cosas no eran, o sea, eran baratas antes de la pandemia y despegar, o sea, bueno, baratas entre comillas. No eran caras. Exactamente. Y los se hicieron muy caras. Sí. Sí, o sea, ese concentrador de oxígeno o algo así se llamaba, no recuerdo, 2,500 semanales, ¿no? Fue pagarlo 2 semanas. Y la tercera fue de que, oye, pues ya aliviánate, ¿no? No, pues en realidad era como que parte de su rehabilitación. Pero pues sí fue ahí eso. Y pues igual, seguir teniendo cuidados de que yo tenía que cocinarle, tenía que ayudarle a hacer muchas cosas. Y ya después poco a poco fue lográndolo, como hasta yo creo que abril, no. Salió en diciembre, el 23 de diciembre. Y más o menos para abril, mayo creo que lo dieron de alta. Y ya más o menos desde febrero, él ya se pudo hacer cargo de lo que se hacía antes, cargo económica y también a su nivel personal. Tú, siendo psicólogo, conoces muchas ramas o manías dentro de el ser humano. ¿Cómo las manejaste para ti personalmente? O sea, ¿cómo fue esas manías que encontraste en ti y tú, sabiendo cómo poderlas manejar, podías manejarlas, o uno siendo, o sea, para ti mismo como que se pone ciertos hacks para que no puedas entrar ahí? No, yo creo que en realidad uno nunca termina de saber las cosas, ¿no? Luego es como eso de que, los psicólogos no se deprimen. No, pues claro que sí. Ni que fueran robots. O los psicólogos no toman malas decisiones. No, pues claro que sí, ¿no? Todo el tiempo, porque también somos personas, antes que cualquier cosa. Y aparte, otra cuestión es que, pues no, yo no soy psicólogo terapeuta. Sí. Como es la imagen común de un psicólogo, ¿no? Que tiene su consultorio, tiene pacientes, los da de alta y todo. Yo no soy psicólogo terapeuta, entonces esa es otra cuestión que también influye mucho. Y no creo que haya como un hacks o tengas muchas skills. A lo mejor sí, más que el caudal común de las personas. O sea, sobre todo, en mi caso muy particular, esta cuestión de estar mirando hacia adentro, de estar pensando en mí mismo. Yo creo que eso es lo que te ayuda a veces, pero también a veces te afecta, porque tiendes a darle muchas vueltas a las cosas, ¿no? Sí. Pero no sé, no creo que la psicología haya sido como que un aporte fuerte en mi vida. Porque también dentro de esto, dentro de ese año fuerte de pandemia, y todavía se he cometido y sigo cometiendo ciertos errores, ¿no? Luego son muy costosos para mí, para otras personas. Y pues ahí es complicado. Ahorita tocaste un tema, bueno, no tocaste un tema, sino que me dijiste que te benefició mucho, entre comillas, la pandemia a ti. Yo realmente, a mí también me gustó estar en mi casa porque, pues tú me conoces desde hace más de 15 años, entonces no soy como que una persona muy social en cuestión de que me guste
Perdón. Conocer gente nueva todo el tiempo. Exactamente, o sea, que o ir de fiesta cada fin de semana o cada viernes ir a un barecito o así, o sea, realmente como que disfruto mucho estar en mi casa, estar tomando en mi casa o estar tomando con mis amigos en mi casa, sin la necesidad de que haya más gente alrededor de nosotros o mía. A mí también me gustó mucho la pandemia por esa parte. La otra parte que te quería contar ya es un poco entrando en este ámbito de la escuela. A mí me gustó mucho llevar clases en línea, que también sé que mi carrera no es como que muy aportiva a llevar mis clases en línea por las cuestiones de laboratorio. Igual con las clases que tú impartes, que son de psicología, recursos humanos, lógica y todo esto, que tienes que estar uno y uno con el alumno para que pueda entender y que él te exprese las dudas que tiene para poderles explicar bien. A mí lo que me benefició, lo que más me gustó de llevar clases en línea es de que no tengo a un lado a mi compañerito cagapalos, que por culpa de él, el profesor se enoja y nos empieza a cagar el palo a nosotros. Okay. Entonces, tú desde tu perspectiva de alumno profesor, ¿cómo lo llevaste a ti para bien o para mal en cuestión de estos alumnos que uno ve que estés en línea, estés en clases presenciales o donde estés, es un cagapalos, entre comillas, no sé cómo decirlo. Un alumno complicado, para decirlo políticamente correcto, sí, ¿no? O sea, ¿cómo es eso? O sea, no sé si entiendas como que el punto al que quiere llegar. Sí, pues yo creo que siempre hay alumnos complicados, sea en línea, sea a distancia, porque, bueno, por ejemplo, desde el lado de los profesores, claro que a distancia los alumnos complicados pues son aquellos que no te envían trabajos, que reclaman sin sentido, que dicen que no explicaste, que no comparte el material y demás. Quizá ahí, pensando más en la parte del alumno, creo que quizá tengas algo de razón en que el proceso de aprendizaje es el mismo. Era más bien individual. Sí. O sea, ya no era tan socializado con tus compañeros, pero en ese sentido también es una ventaja como una desventaja, porque como tú dices, pues no está ese compañero molesto, que está causando problemas para el grupo a nivel tanto de disciplina, que es como tú dices, de que está hable y hable, o molestando, e interrumpe el curso de la clase para el alumno y para el maestro, pero también creo que muchos, y eso ya es en cuestión mía personal, incluso cuando estaba en psicología, que mucho de lo que yo aprendí también era con los mismos maestros o con los compañeros platicando en los pasillos, después de clase o con mis amigos fuera del salón de clases, ¿no? Entonces, esa sería la desventaja. Es decir, tienes como esta socialista, como no sé si se diga así. Socializado, quizá, o sí, diferente, ¿no? Porque, y luego hay otra vertiente que es como, bueno, hablamos de enseñanza o de aprendizaje, porque es diferente también. Pero es una cuestión hasta filosófica que a lo mejor no nos interesa aquí. Pero, en mi sentido, así más particular, fue más fácil porque no tenía que lidiar con esos alumnos complicados, ¿no? En ese sentido, fue mejor para mí. Pero también era una cosa muy unidireccional. O sea, yo les daba contenido. Y ellos se hacían garras, ¿no? Sí. Sobre todo porque en el lugar en el que yo estaba, en la institución educativa en la que yo estaba trabajando en ese momento, no empezamos con videollamadas. Solo era una cosa asincrónica donde yo subía material, ellos resolvían sus trabajos, me los devolvían y yo calificaba. Y claro que en algún momento yo veía que para eso era complicado. Entonces, aunque la institución no lo pedía, yo tenía que dar algunas videollamadas extras, pero de una manera muy informal. O sea, era de que jóvenes, los que se quieran conectar ahorita a las 5 de la tarde, voy a dar una sesión por tal plataforma. Y pues, o sea, cuenta como participación o como puntos extras de que el que quiera conectarse. Y entonces no se conectaban todos, pero pues, los que estaban interesados sí, pero era como muy informal. Y luego ya después pues pasamos a las videollamadas y ahí fue diferente, porque sí pedías más de los chavos, pero también ellos pues, no querían de cierta manera. Y digo, ¿quién nos va a culpar no estar a 8 horas ahí pegados tomando clases o escuchando a personas hablando de algo? Y luego el tiempo que les llevaba a hacer trabajos. Pues ellos nos decían, oye, profe, pues parece que nos están cargando más la mano que cuando íbamos. Y esa es otra parte, que luego los profesores creíamos, bueno, no todos, pero algunos creían que atiborrarlos de trabajo era sinónimo de que están aprendiendo. Cuando muchas veces en clase, pues sacas más también, o ellos sacan más de un trato más informal, ¿no? No todo el tiempo estar trabajando, pero no quiere decir que no hay este proceso, te digo, de enseñanza o de aprendizaje. Sí, me contabas no sé si se podría decir anécdota o algo que hacías tú que
para animar a la participación de los alumnos, tú decías Alan Arellano a la 1, Alan Arellano a las 2, Alan Arellano a las 3. Si no estás en mi clase, fuga. Se te saco yo de la clase. Sí, ahí ya sí hacía uso de la psicología, por ejemplo, que es un reforzador, los positivos y los negativos, ¿no? El que sí hacía eso, ¿no? Ya cuando estábamos en videollamadas. Sí. Que pues un porcentaje de la calificación por parte de la institución era la participación. Es como hacer participar a gente que no quiere participar. Había muchos reclamos de otros maestros que la verdad tenían más edad que yo, muchísima más, incluso algunos nos dieron clase ahí en la prepa. Uh-huh. Yo daba clase en bachillerato. Entonces era decir, no, pues no se conectan, no responden, nunca quieren hablar y no sé qué, y pues también era la forma en que lo preguntabas. Yo lo hacía mucho como un juego. Entonces, claro, decía que no, pues si no estás aquí a las 3, pues bye, ¿no? Sí. Y entonces ya era raro, o sea, sí lo sabía, pero ya eran pocos, la minoría, los que no contestaban, ¿no? Algunos hasta me ponían algo ya por el chat o algo así. Y sí, era tal cual lo cuentas la dinámica de que Alan a la 1, Alan a las 2, Alan a las 3, no, pues no estábamos con el que sigue. Entonces el que seguía, pues ya sabía que chido, pues si no contesto me va a sacar. Me van a sacar. Entonces, aunque quizá no me importa en la clase el sentirte excluido, pues ya era un reforzador negativo, ¿no? Entonces, de alguna manera, ahí te digo, ahí sí jugaba un poco la psicología y pues al menos la mayoría estaba o respondía algo. A veces equivocado, a veces no, pero al menos pues... Ya estaba ahí. Ya respondía. ¿No? Es que también luego está esa parte de qué tanto tú te puedes asegurar de que de verdad están ahí aprendiendo. Porque obviamente que el 95% yo me imagino estaba haciendo otras cosas, ¿no? Sí, o sea, realmente... Yo, por ejemplo, personalmente voy a hablar... Como digo, personalmente, yo sí me centraba, o sea, en estar, yo tengo en mi cuarto, tengo mi compu y ahí tomaba clases. Supongamos, llevaba clases, no sé, de 7 de la mañana a 10 de la mañana, estaba ahí. Luego de 10 a 12 tenía libre, pues me iba a la cocina a almorzar. Ya de 2 a 5 que tenía otra vez las clases, pues estaba en clases. A mí lo que me causaba un poco de risa era de que cuando los maestros preguntaban algo en mis clases, yo era el único que contestaba, pero no contestaba por mamón. Contestaba por el hecho de que el profe no se sintiera mal para que porque nadie no le contestara. O sea, ahí estaba el meme, ¿no? De que contéstale a tu profe, a ti no te cuesta, pero a él sí le importa mucho. Exactamente, ¿no? Sí. Y eso sí es cierto mucho, o sea, porque, por ejemplo, varios de mis profes sí me decían al final del semestre de que fuiste el único que me contestaste o sea, cuando preguntaba algo. Y el profe era de que preguntaba 3, 4 veces. Y ya veía que iba a preguntar una quinta o sexta vez, pues ya yo le contestaba. No sé, como que tampoco muy participativo, pero sí veo como que la empatía de contestar al maestro, porque pues también se siente mal, o sea, es como que, vato, estoy aquí 45 minutos hablando, de periodo dime algo que esté equivocado para saber que están ahí. Entonces yo creo que también le ayudó a ciertas personas que, como dice, eran algo tímidas, que a lo mejor levantar la mano enfrente de todo el salón de 30, 35 personas que pueden molestar. Sí. Acá pues prendías tu micrófono a lo mejor y era como de que si la riego, si se ríen de mí, pues no los va a escuchar. Exactamente. A lo mejor no van a decir nada, entonces pues... Igual el va a decir sí, pero te faltó esto y esto. O digo, no, pero... Y también influiría a lo mejor también mucho el profesor que esté detrás, ¿no? Sí. Que si dices, no, está mal, o tú mismo te burlas o algo, pues pudiera haber ahí otra vez una cuestión negativa que haga que el alumno deje de participar, ¿no? En este caso. Pero, digo, yo también de seguro muchas veces lo hice sin querer queriendo, ¿no? Como dice el dicho, pero pues trataba en la medida de lo posible de que no fuera así. Ahora que tienes esta experiencia llevando clases en línea y ser profesor dando clases en línea, ¿te gusta dar clases en línea y te gusta recibir clases en línea? ¿O si prefieres más el ser en las clases presenciales y dar clases presenciales? ¿O si podrías tener un cambalache dependiendo de la materia que fuera? Yo creo que como alumno, el 90% de las veces elegiría una clase presencial. Porque yo creo que sí se pierde mucha información en la virtualidad. Obviamente, lo obvio, ¿no? El elefante en la habitación, como luego dicen, fallas técnicas. Uh-huh. Es una realidad que no todos tienen la posibilidad de un buen equipo, un buen internet, un espacio, como tú dices, un cuarto. Sí. Pues no, imagínate, hay gente que
bueno, pues ya no vas a ir a la escuela, pues ayúdame aquí en la tiendita, o ayúdame en el negocio, cuídame a tu hermano. Entonces... Y pones la clase en el celular con los audífonos y ya no es la misma atención. Entonces es un show, ¿no? Ahí. Eso es lo primero. Y luego después, también a carácter más personal, porque la verdad yo prácticamente el 100%, 95% de las veces tenía un buen equipo, tenía el espacio, tenía buen internet, todas estas cuestiones. Pero también sí creo que se pierde como cierto interés, ¿no? A mí era al revés, por ejemplo, decía, aquí hubiera dicho esta cosa presencial, siendo alumno. Pero pues yo sé que si prendo el micrófono y digo eso, es como que voy a molestar a los demás, no voy a dejar el curso, entonces lo dejo pasar. Pero en un salón si dices, sí, tal autor dijo eso, claro, y se va la plática fortaleciendo, pero la virtualidad no tanto. Y entonces ahí lleva la parte de profesor, que dar la clase en línea te permite ver más contenidos, te permite avanzar un poco más rápido, porque precisamente no estás batallando con estas cuestiones de disciplina, sobre todo que yo la mayor parte daba clases en prepa. Entonces, pues los de prepa todavía son muy inquietos, ¿no? No es como en la universidad, que ya están más serios, más receptivos, más interesados. No, y aparte en la universidad es como que el profesor te dice que te salgas y te tienes que salir a huevo, no es como que en prepa de que, profe, es que por Sí, a mí en la universidad me ha tocado una ocasión o dos que alguien salga al salón, nada más, y obviamente no hubo ningún reclamo, ¿no? Sí. De hecho creo que hasta después la persona me pidió disculpas y todo, ¿no? Pero entonces dando clase en línea te es más rápido y más llevadero llevar la clase. Otra cuestión es que a mí me gustaba poner videos, materiales extra, que los estimularan. Entonces creo que eso también en la parte presencial no es tan fácil de llevar a cabo, porque otra vez no todos los institutos o las academias o lo que sea, los lugares de educación tienen como que una tele o por internet, o las dos, o no ninguna, o es bien complicado. Entonces si tú quieres... Aparte el buen internet dentro de las instituciones está bien prácticamente inexistente. Exactamente. Entonces ahí también tienes esta cuestión que acá sí me permitió revisar películas, videos, documentales y clipsitos, ¿no? Oye, vamos a ver esto, pausa, lo comentamos. Eso me gustó. A quién sabe mis alumnos que dirán, ¿verdad? A lo mejor dicen, profe, no manches. Pero también creo que al ser profesor y dar la clase presencial, cuando empezamos a darlas otra vez poco a poco, te permitía como que ir viendo las caras, y tú, pues a lo mejor como un comediante o como un artista, no sé, vas viendo cuando un tema les interesa. Sí. Entonces ves como que ciertos ojos, ciertas muecas, ciertas caras, aún con el cubrebocas, y entonces ellos mismos te dicen por dónde ir. O incluso pues participan de algo sí, de algo no. Entonces como que ahí eso sería una ventaja, que la parte presencial pues vas midiendo a tu público, ¿no? Y vas viendo de qué lado te cargas o de qué lado dejas de hablar, porque también luego uno cree que algo es muy interesante, porque a lo mejor tú ya lo has estudiado mucho tiempo y te topas algo que dices, con para ganas. ti es muy interesante. Pero pues para ti, pero para esa persona que no le interesa la filosofía ahorita, pues qué hueva, la verdad. Sí, ¿no? Y que aparte tienen ahorita con tu edad, pues ellos tenían 10 años menos. Sí, que no es mucho, la verdad. No, pero sí es un chingo en cuestión de académicamente. Bueno, también. No, hay cuestiones de que ellos TikTok, yo no tengo TikTok, por ejemplo. Y entonces se van creando muchas dinámicas que la verdad, pues ahora todo merece la pena estudiarlo pre-pandemia y post-pandemia, ¿no? Muchos procesos han cambiado, ¿no? Y digo, yo creo que van a seguir cambiando. Por ejemplo, en algunas de las universidades que ahorita doy clase, ahora las clases ya son como muy híbridas, por decirlo de alguna manera. O sea, hay personas que dicen, no, yo no voy, aparentemente por cuestiones de seguridad en cuanto al COVID, pero yo creo que es más por cuestiones, por ejemplo, de trabajo. De que no, pues es que, no sé, estoy en mi trabajo y estoy escuchando la clase, que yo creo que la verdad no aprenden prácticamente nada, pero bueno. O cuestiones que dicen, no, pues a lo mejor ahorita a las 3 entro al trabajo y salgo de las 3 al trabajo, pues no, o sea, ya aquí me gancho, ¿no? Entonces es diferente salir de las 3 de la escuela y luego llegar al trabajo a las 4, van a regañar o no sé. Entonces, ¿cómo son las clases híbridas? Eso, o sea, tienes a una parte del salón físicamente. Pero estás tú transmitiendo la clase en vivo. En una plataforma y pues están escuchando. Yo una parte traté de intentarlo hacer lo mejor posible, pero luego también es como dar una doble clase, pensar 2 clases. Sí. Tengo que estar pensando cómo ir midiendo al grupo que tengo ahí. Que realmente son los que más interesan porque los tienes a un lado. Sí. Y luego estar viendo cómo estimular a los que están en casa. Pero luego, la verdad ya era muy cansado. Incluso hasta cuestiones técnicas como, por ejemplo,
yo sé que si pongo una computadora al centro del salón para que vean el pizarrón y demás, si me estoy moviendo, que yo lo hago mucho, la verdad, dentro del salón, no van a escuchar igual. Entonces me llevo unos audífonos inalámbricos para que me escucharan bien y todo. Pero luego ya pasaban cuestiones como que la pila o se me olvidaban incluso a veces. Entonces yo sé que ahí los descuidaba, pero en parte luego yo decía, pues es que no es mi responsabilidad, ¿no? Y luego también ahí se pegan las instituciones educativas, pues que no te dan los medios necesarios. No te dan los medios necesarios y quieren que hagas lo necesario para que ellos aprendan. Sí, no, yo recuerdo un día que en el grupo de maestros de una de esas instituciones decían de la coordinadora, no, oigan, pues maestros, no, me está diciendo el grupo de X 12º semestre que no transmitieron la clase en línea. Entonces un maestro, una maestra, no recuerdo, decía, oiga, coordinadora, pues sí, yo traía mi laptop, pero no había internet, ¿no? Y otro sí decía, ¿sabe qué? Yo no llevé mi compu porque se me descompuso, no recuerdo. Entonces, pues, ¿qué hago, no? ¿Cómo doy esa clase, no? Y la coordinadora los dejaba en visto, la verdad. Entonces ahí te dices, pues es que los maestros no están mal, ¿no? No. Entonces, y ahí el que sale perdiendo otra vez son los alumnos y las alumnas. Sí. Y pues, ¿qué haces tú como? Digo, hay cosas que tú como profesor puedes prever. Y controlar. Y hay otras que, pues, luego ya no. Y también, obviamente, imagino están los maestros que dicen, ¿sabes qué? Me vale madre. Me vale cheto, este es mi jale y hasta aquí llega, ¿no? Y también es válido porque la verdad la profesión, o sea, esta profesión de ser docente no es muy bien pagada. Nah. Sobre todo si... Y menos ahorita. Sí, también. O sea, yo creo que también tiene tiempo. Ahorita un poquito y por eso sé más cosas en cuanto a la dinámica. Pero yo creo que en realidad no ha sido muy bien pagada. Y luego por eso el maestro tiene Nunca ha sido muy bien pagada en México. Sí, el maestro tiene que en la tarde tener un puesto de tacos o vender ropa o otro trabajo. Sí, o sea, otro trabajo, otro de maestro. Sí, exactamente, o sea, pues, otro de profesor. Yo llegué a dar clases en 3 instituciones al mismo tiempo. Exactamente, sí me acuerdo de cómo andabas. Pues ahí está, ¿no? Entonces, imagínense las planeaciones que tienes que hacer pensando en tantos alumnos de tantas secciones y luego tantas materias distintas que por más bueno que seas o malo que seas, no... En algún día te va a tronar el chip de... Se te va a cuatrapear, sí, o sea, no puedes estar pensando tantas cosas distintas. Y luego aparte falta la cuestión de revisar trabajos, ¿no? Los exámenes en línea, ¿qué te parecieron a ti? ¿O cómo tú los aplicabas? ¿Cómo hacías para aplicarlos? Porque, por ejemplo, a mí mis maestros, pues, no todos, supongamos de las 5 o 6 materias que llevaba, 3 maestros o 2 maestros me pedían mi cámara prendida. Lo cual yo nunca tuve ningún problema por hacer eso. Pero mis maestros me decían de que por favor sean lo más honestos posibles, que respondan con sus conocimientos propios, no chequen nada en internet, no chequen las diapositivas que les di para estudiar, por favor hagan esto, pero pues realmente yo varias veces utilicé internet para poder consultar o algo. Sí, pero porque era tanto la información que nos ponían en los exámenes que realmente no te daba para aprenderte todo. Cuando no era así, cuando nos ponían en exámenes presenciales. Yo me acuerdo que en exámenes presenciales la maestra te decía, va a venir toda la unidad 1. De ahí estudien. Y ahora acá nos decían, va a venir de la unidad 1 a la 3, son 150 diapositivas entre las 3 unidades. Hazle como quieras, pero a mí me presentas el examen. Y luego cuando venía el examen, por favor, estudien con lo que ustedes... O sea, sí, también claro. Es algo como que muy... o sea, como que... Das, pero no dejas dar. O sea, no sé cómo explicarlo eso. Sí, es que luego también es complicado, porque mira, yo creo que los profesores están muy impuestos en la modalidad presencial, clásica, a regular, en que yo te ponía un concepto. Oye, ¿qué es lógica? ¿Qué es ética? ¿Qué es moral? ¿Qué es psicología? Y luego el alumno tenía que aprenderse, memorizarlo incluso. Y entonces él sabía identificar a través de la memorización qué es un concepto. Sí. Y ya está, ¿no? Entonces... Que eso no es estudiar, eso es memorizar. Claro. Pero luego parecería que pensamos que así es la educación. La educación. Es otro show, ¿no? Sí. Entonces, muy personalmente, no puedo hablar por otros maestros ni de mis instituciones educativas, ni de otro lado. Muy personalmente, yo dije, pues es que si tú haces eso en línea, si yo pregunto qué es psicología, pues nada te cuesta, ¿no? Y de hecho, la verdad es un pensamiento que yo ya tenía.
una idea muy general que yo les decía, pues es que yo aquí no tengo a decir conceptos, porque pues ya todos traen hasta un celular mejor que el mío, ¿no? Sí. Y pues pueden consultar lo que ellos quieran en el momento que ellos quieran y a lo mejor les dan información hasta más completa a la que yo puedo darles, ¿no? Entonces yo les decía, yo trato de enseñar o de mostrarles diferentes maneras de pensar, de estructurar el conocimiento, las ideas que reciban, los conceptos. Entonces mis exámenes, y ahí mis alumnos los podrán decir si ven este contenido, mis exámenes prácticamente nunca eran de conceptos. Era bien raro, digo, ponía algunos porque los tenía que poner. Perdón, que yo ya sabía. ¿De opción múltiple o abiertos? Mayormente, no, de opción múltiple. Y también por la cuestión de la revisión. Pero para mí no importaba si eran abiertos o no, porque venían, vamos a decir, 40 preguntas, 5 conceptos que yo sabía que el 90% de las personas se lo iban a sacar bien, aún checando sus apuntes, porque por más que tú dijeras... Eran sus 5 puntos de gloria. Exactamente. Yo nunca pedí la cámara prendida. Aún y cuando las instituciones me llegaban a decir, exígelas, porque para mí era una tontería. Déjame te digo por qué. Yo preguntaba cosas que ellos tenían que aplicar el conocimiento. Yeah. Entonces yo decía, vamos a suponer que damos una clase que no la di, pero voy a poner el ejemplo desde ahí, de las ciencias sociales. Entonces yo decía, Juan fue a tal lugar y entrevistó a las personas de tal y tal forma y preguntó tal cosa. ¿Desde qué ciencia lo está haciendo? Chivas, pues aunque yo cheque ciencias sociales en internet, y yo cheque antropología, historia, Te va a salir nada más el concepto, no es lo que es realmente. Entonces él tiene, aún y cuando le consultara, tiene que pensar. Que yo estaba seguro que lo hacía, pues tenía que pensar. Entonces ya ahí les requería un poco más. Un poquito más si quieres. Entonces, yo en mis exámenes, aún y cuando eran virtuales y yo nunca pedía la cámara prendida, rara vez el promedio del examen fue más allá de 80. O 77, 75. Y no es que yo diga, mis exámenes estaban bien perros, porque creo que estaban discerniendo entre quien sí estaba en la clase y aprendía, o al menos quien sí pensaba el concepto y quien no lo hacía. Y claro que yo tengo resultados de 20, de 30. Porque luego había maestros que decían, no, es que hay que darle más valor a las actividades, porque los exámenes todos sacan 100. Pues yo decía, revisa cómo estás haciendo tus exámenes. Sí. Y obviamente a lo mejor, y yo también eso los llegué a decir en las juntas, mis materias están más fáciles para hacer esos exámenes. Psicología, filosofía, sociología, antropología, investigación. Por ejemplo, en investigación yo les ponía un artículo, así un cachito, o sea, algún apartado de un artículo científico, y les decía desde qué enfoque es, cualitativo o cuantitativo. Tú puedes consultar y dice quali, pues bueno, es de profundizar, quanti es de números y porcentajes, pero entonces yo tienes que comprender el concepto para poder responder la pregunta. Aplicarlo un poquito. Sí. Entonces hacían mis exámenes. Yo en ese sentido nunca tuve ninguna queja. Que luego me culpaban los alumnos y las alumnas de que eran más tardados, de que no manche, que pues sí, pero había yo creo un proceso más desarrollado y al menos lo intentaba, ¿verdad? Y claro que luego también llega un tiempo en el que ya es muy complicado estar manteniendo ese nivel de examen porque luego tienes que estar pensando todo el tiempo en muchos ejemplos. Sí. Y también termina siendo complicados el sueldo, las revisiones, las exigencias, la burocracia, que subir promedios aquí, luego subirlos a la plataforma, y luego subirlos en Excel, y luego mandarlos en no sé qué, porque el director los quiere ver así, y luego aparte subir un reporte a la... y luego también eso, el trámite burocrático es luego muy complicado para algunos. Sí, muy cansado. Muy cansado. Y aparte, no es como que solo hagas eso. O sea, ellos piensan que sí, solo haces eso, pero no. Eso pasó mucho en la pandemia, ¿no? Con muchos maestros que decían solo son maestros, ¿no? Trabajen, por algo les están pagando. Pues sí, pero luego también en casa era que malamente muchas familias entienden que llevarlos a las escuelas como una guardería. Entreténganlos. Ahí 8 horas. Que fue mucho lo que pasó ahora porque no sabían qué hacer con los niños esas 8 horas que se iban a la escuela. Sí, sobre todo por la educación, en los niveles básicos, ¿no? Uh-huh. O sea, primaria, preescolar, secundaria. Entonces, prepa. Y sí, pues también me los imagino a los papás, pues es muy complicado. Imagínate el papá trabajando a lo mejor también a distancia, que tenían ese privilegio, que yo creo que es un privilegio. Sí. Y luego tener a 2, 3 chicos ahí en tu casa. Niños, o sea, sí. Porque sí. Ya si eres adolescente, pues ya. Te la rifas, sí, ¿no? Pero, o sea, niños de que, no sé, 3, 4, 7 años, ya es como sí, sí. Yo estoy trabajando y estoy acá, y luego la mamá también trabaja. Sí. Y luego, ¿quién cuida a los niños, no? Y luego hacer de comer y todas esas cuestiones humanas, que son las otras que hacemos, ¿no? Sí, que es nuestra otra parte de ser un ser humano. Sí, claro, ¿no? Nunca eres ni
O sea, nunca en un solo aspecto. Exactamente. Muchas veces pasaban de que, no sé, en tele, en conferencias en vivo, que pasaba tu hijo por atrás o pasaba tu esposa por atrás. Sí, o sea, ya muy, muy de meme, pero pues es que estabas en tu casa. Sí, literalmente. O sea, ¿por qué me tengo que comportar como si no estuviera? Exactamente, si estoy en mi casa. Fíjate que pasó partiendo de un lado desde el marxismo, ¿no? Que luego, bueno, hay una cosa así, brevemente sociología, que hay una cosa que, bueno, hay dos clases sociales, según el marxismo. El proletariado y los burgueses, la clase burguesa. El proletariado somos toda la racita. Toda esta persona que prácticamente tiene su fuerza de trabajo. Es decir, yo no tengo 100,000 pesos para invertir en un negocio, pero tengo ganas de jalar, tengo tiempo y sé hacer cosas. Entonces voy a ir a un lugar en el que me van a pagar un sueldo como compensación de que yo estoy ahí cierto tiempo haciendo ciertas cosas. ¿Ok? Eso es la fuerza de trabajo. Entonces, yo lo único que tengo es eso, mi fuerza de trabajo, o prácticamente lo único que tengo. Los burgueses tienen capital, obviamente, dinero. No trabajar. Bueno, ya, yo estoy tratando de decir muy okay. Independiente de bien o mal, ¿no? Pero entonces los capitalistas o los burgueses tienen capital y tienen otra cosa que es muy valiosa. El capital les permite tener medios de producción, que básicamente son cosas para producir más capital. Entonces yo tengo una fábrica, que una fábrica tiene herramientas, mobiliario, bla, 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 bla. Entonces, supón tú, poniendo el ejemplo de las escuelas, yo soy una institución educativa que tiene un plantel con edificios, computadoras, escritorios, salones, pizarrones, marcadores, borradores, todo, una cafetería, unas canchas, todo lo que tú quieras, ¿no? Que tiene toda la infraestructura normal. Exacto, que tiene cualquier escuela, cualquier institución educativa. Entonces, tu maestro, tu maestra, tu profesor, tu profesora, vienes, estás aquí 8 horas dando clases, que ese es tu servicio, esa es tu fuerza de trabajo. Y entonces yo te doy un sueldo por eso. Lo que pasó con la pandemia, por ejemplo, fue que ahora yo en casa tengo que poner mi computadora, mi internet, mi electricidad, mi escritorio, mi cuarto, mi sala, mi tiempo otra vez, mis conocimientos, y me sigues pagando el mismo sueldo. Entonces, es muy curioso cómo ahora los medios de producción los poníamos los profesores, por ejemplo. Y igual así, otras muchas profesiones, ¿no? Estoy hablando de este caso que yo conozco más. Pero igual un oficinista, una persona que capturaba datos, pues ahora lo hacía desde su casa y todo eso igual, ¿no? Internet, computadora, bla, bla, bla. Y que eran muy pocas las empresas o industrias que te daban eso. O un extra, ¿no? Sí, o que te daban tu computadora, mínimo tu computadora de la empresa para que utilizaras la computadora de la empresa y no tu computadora personal. Exacto. Porque eso ya era mínimo, porque no creo que haya una que te pagara un extra para que pagaras tus servicios. No creo que haya. Al final de la pandemia se hizo una legislación aquí en México. No la conozco. Pero yo nunca vi que se aplicara. Solo conmigo nunca se aplicó. Digo, en mi caso muy particular. Sí, pero habrá, ojalá, a lo mejor otras que sí. Empresas e industrias que ojalá se haya aplicado. Porque pues sí es cierto, no era muy injusto como yo ahora te pongo los medios de producción y mi fuerza de trabajo para que tú tengas más capital. O sea, tu empresa, tu industria. Entonces, pues está bien cabrón. Porque pues tú sales ganando siempre y yo no. Y luego estaba este discurso que a mí me pareció pues muy triste, muy lamentable, ¿no? Muy patético también, donde nos decían, oye, pues no te estoy despidiendo, oye, pues estoy pagando completo. Sí, ¿qué más pues sí, cabrón, no estoy haciendo el mismo trabajo, ¿no? No, y a veces hasta más. Sí, claro, porque cuando eres profesor y si alguien escucha esto y es profesor, si has dado muchas veces la misma clase, ya tienes un colchón para poder. Sí, a veces por cuestión de lo que tú quieras, pudieras no preparar al 100% la clase, pero tienes el conocimiento que te hace sacar la clase. Parte de estas cuestiones de, pues veo qué tema les interesa, abrimos un tema, un nuevo debate, algo más, ¿no? Y más ejercicios de algo que ya hemos visto y la clase funcionaba. Entonces te permitía como cierto colchón, como dices. Pero luego ahora, no. Porque yo como voy a estar frente a una cámara y diciendo, hagan este ejercicio. Fin, esta es la clase. Pues no. Un paréntesis ahí, porque me pareció muy interesante lo que acabas de decir. Mi maestra de... ya iba a decir nombres y ya iba a decir todo lo que... Bueno,
Una maestra. Mi maestra de cierta... Maestre, vamos a decirle un maestro, ¿no? Maestre. Una maestre. Una maestre me era una clase de cálculo. No cálculo en sí, sino pues tenía que llevar números, estadísticas y todo eso. El maestro teníamos una clase de 2 horas cierto día. El maestro ponía el ejercicio, nos lo explicaba ya hecho. O sea, él ya le tomaba de que fotos y nos lo pasaba para verlo. Y yo le preguntaba muchas veces de que profe. Profe es una palabra neutra. Profe, ¿por qué aquí hizo esto y esto? Ah, es que ya no me acuerdo. Pero hazlo y ahorita veo cómo lo hago. O sea, cómo lo hiciste. Y yo dije, güey, ¿qué pedo? O sea, es un colchón que ya tienes de semestres anteriores. Es que ni siquiera también, te acuerdas cómo lo hiciste. Luego ahí también es como lo que después le llaman como un túnel. Como este aprendizaje de túnel. Ya. De que yo sé hacer cosas. Uh-huh. Y ya. O sea, pero no sé. Por ejemplo, o había es un filósofo y que da clases de eso en España, se llama Eduardo Infante, que la verdad lo admiro bastante, y tiene ahí unos librillos, o sea, No me tapes el sol y Filosofía de la calle o Filosofía en la calle, que son los que yo he leído, y yo lo sigo en Twitter, así no me acuerdo cuál es su Twitter, pero Eduardo Infante, seguro lo encuentran, y decía una pregunta muy interesante, que les preguntaba a los alumnos de como un bachiller técnico que sería aquí en México. ¿Cuántos de ustedes saben hacer una derivada? Un bachiller técnico, ¿no? O sea, estos chicos que van para ingenierías y esas cosas. ¿Cuántos de ustedes saben hacer una derivada? Bachillerato de 3 años. Ajá. Bueno, aquí en Coahuila, porque en todo México normalmente todos son de 3 años. Ah, ya vale madre. Sí. Un amigo que es de otro estado me dice que luego en Coahuila hacemos trampa. Y sí es cierto, porque en todos lados son de 3 años. Verga, no sabía eso. Uh-huh. Bueno, la mayoría de los lugares son de 3 años. Es lo normal. Después de este paréntesis muy cultural. Sí, no, la mayoría son de 3 años. Entonces, un bachiller técnico, por eso que técnico, porque son sí. Estos especializados en ingenierías, ¿no? O sí. Ciencias exactas, mejor dicho. Entonces decía, ¿cuántos de ustedes saben hacer una derivada? Vamos a decir que eran 30 personas. Levantaban la mano 25. O sea, un montón sabía hacer. Y luego cuando les preguntaba, ¿cuántos de ustedes saben qué es una derivada? Ya todos bajaban la mano, ¿no? Nadie sabía qué es una derivada. Entonces él hace una reflexión muy importante que era, oye, sabemos hacer cosas, pero ni siquiera sabemos qué son. O para qué son. Menos para qué son, exacto. Esa es la siguiente reflexión, o menos sabemos para qué son. Entonces, por ejemplo, acá... Solo lo aplicas porque lo tienes que aplicar. Sí, ¿no? Yo les decía, cuando me tocaba clase en ingeniería, siendo psicólogo que les daba ética y les llega recursos humanos, psicología industrial, les decía, pues es que en muchas universidades te enseñan a reparar ese foco, ¿no? Y tú vas a ser el mejor o la mejor reparando esos focos. El mejor o la mejor. Pero luego, al momento de pensar, oye, ¿y si mejor utilizo este sistema de iluminación? O si mejor cambiamos esto por esto otro. Y te decía, no sé. Si esta instalación es mejor que esta instalación por esto. No, claro. Solo lo haces porque... No, sabes hacer cosas, ¿no? Y luego sabes hacer muchas cosas, ¿no? Un montón de cosas. Pero al momento de reflexionar, de pensar, en cuestiones de eso, ¿no? Ya si nos ponemos a pensar en cuestiones políticas, sociales, culturales, pues estamos muertos, sí, ¿no? Sí. Entonces también esa visión de túnel, que también los maestros somos resultado de eso, ¿no? También los maestros sabemos hacer cosas y ya está. Fíjate que ahorita que dices eso de saber hacer cosas y saberlas, ¿cómo decir? Es que no sé cómo decirlo exactamente, pero a lo que quería llegar es de que mi papá me enseñó a pensar cómo quería hacer las cosas, no solo hacerlas por hacerlas. Pongo un ejemplo. Mi papá sabe mucho de electricidad. Ajá. Y de muchas cosas más pero voy a poner el ejemplo como que de electricidad. Cuando yo estaba más morro, mi papá me decía, mira, esto se hace así, así, por esto, y esto. Este cableado es mejor, esta forma es mejor, te ahorras cable, haces menos agujeros, pues ciertas cosas que yo no entendía en ese tiempo. No sé, tendría 13, 14 años. O sea, ya sabía, ya era un ente pensante, pero no... Pero no pensabas. Exactamente. Sí, exactamente.
Cuando se vino la pandemia, pues a mi papá lo descansaron. Y desde antes de la pandemia, pues mi papá no es que estuviera descansando, pero tenía ya un horario más flexible. Un horario más flexible. Entonces empezamos a hacer cosas en la casa de electricidad porque la casa en la que estamos no es muy antigua, pero ya le hacía falta un cambio de cableado en la electricidad. Mi papá me dice, pues mira, vamos a hacer esto y esto, necesitamos este tipo de cable, por esto y esto, por estas cosas y así, ¿no? Pues mi papá me decía, vamos a hacer esto. Y de que no, pues si no, hazlo. Ya sabía hacerlo, me enseñó desde los 13 años. ¿Por qué se hace así? No sé, no tengo ni puta idea por qué se hace así. Tú me enseñaste que se hacía así. No, güey. Hay un porqué de las cosas por las que se hacen así. Porque si tú lo haces de esta forma, de una forma diferente, chingas la casa. O si lo haces de esta forma diferente, gastas, supongamos, 1,000 pesos más de cable. Sí. O si lo haces de esta, o sea, como que en ese sentido, creo que, o sea, no en las cuestiones, a lo que quería llegar con esta como que reflexiones de que sí necesitamos saber el porqué de las cosas, porque eso te hace pensar en una mejor forma de ahorrar, de hacer mejor las cosas, o de simplemente pensar por qué hacerlo. No, y luego también que las personas que sí hacen esta reflexión tienen una ventaja sobre los demás. Un chingo. Porque y eso ni siquiera, no es como que nada más te ayude a la vida en general, sino, como lo acabas de decir, como ponías tú tus exámenes, eso te ayuda a saber por qué. Entonces ya respondías más rápido tu pregunta. Sí, ¿no? Y sí, por eso decía ahorita al inicio de esta paréntesis de la visión de túnel. Alguien, no me acuerdo quién, ponía el ejemplo de los caballos, ¿no? No sé cómo se ven esas cosas que llevan aquí los caballos, que nada más van viendo y van corriendo hechos madres. Pues no ven todo lo que está alrededor. Entonces ellos van hechos madre. Pero luego sí, ¿no? ¿Por qué? Pues porque están adiestrados para. Pero luego cuando uno no sabe hacer esas cosas, pues es ese caballo. Y idéntico, ¿no? Que está corriendo hacia algún lugar, que no sabe cuál. Sí. Y que no sabes cuál, ¿no? Entonces, para mí también, luego a nivel muy personal, pues tienen más valor las cosas que parten desde un porqué. Sea la que sea, ¿no? Digo, yo no le sé las ciencias exactas. Yo, pues, sí, le sabías. Nada, lo normal. Sabía hacer unas ecuaciones, ¿no? Ahora cuando presenté el examen de la maestría en mayo, estaba llorando casi, ¿no? Porque pues no sabía hacer ecuaciones, pues ya no me acordaba, ¿no? No, pues tenías más de 7 años que no... O sea, que no sí, tenías no, más, algo. Como 9 años, ¿no? Que sí, no sabía. Pues 5 de la escuela y otros 4. Sí. Sí, más o menos entre 7 y 9 años que no. Entonces, pues no. El chiste es, pero creo que es una herramienta valiosa para cualquier cosa, ¿no? Digo, hay ingenieros que luego trascienden mucho más que otros. Y yo creo que en gran parte es por esta cuestión de por un reflexionar. Sí, yo iba a decir un pensamiento diferente, pero no. Es simplemente la reflexión del por qué haces las cosas. Sí. Y las entiendes mejor. A mí me pasa mucho con un amigo, bueno, un compañero de escuela que ese güey nunca estudiaba para sus exámenes. Nunca. Y lo veías al cabrón y era como que siempre concentrado en la clase, poniéndole atención al maestro, ni anotaciones hacía. Entonces el güey, cuando llegaba el momento del examen, le preguntabas, oye, ¿estudiaste? ¿Para qué? Pues si el profesor ya lo dijo. O sea, si entiendes la estructura del problema, puedes hacer cualquier problema que te pongan en cuestión de ese tema. Simplemente te van a cambiar las cosas. Pero si tú sabes reflexionar el problema, entender el problema, lo que te están pidiendo, por qué te lo están pidiendo y cómo hacerlo, si entiendes el trasfondo de las ecuaciones, las cuales nos están enseñando y las cuales nos las están pidiendo, no tienes por qué estudiar. Porque es el problema, es el mismo problema siempre, entre comillas. Te van a pedir siempre una cosa, también entre comillas, pero como tú ya entiendes el trasfondo o para qué se utilizan ciertas ecuaciones, ya puedes hacer el problema que te están pidiendo. Y si es cierto ese güey, yo nunca vi que ese cabrón sacara menos de una calificación de 90 en los exámenes. Y decías, es que sí es cierto, o sea, el porqué de las cosas es muy importante. Aunque ese sería solo un primer paso, ¿no? Sí, claro. La siguiente parte sería ¿por qué hago ecuaciones? Sí, pero eso ya te irías a un punto más... Entonces sería porque saco 90 en un examen. Sí. Porque una calificación define qué tanto sí y qué tanto no, cuando no debería ser así. O porque estudio, ¿no? Porque estoy en una carrera. Sí. Y ahí, o sea, ahí digo, y no es por ser necio, la verdad son cuestiones que luego platico yo ahí con mis alumnos,
Les decía que yo leía una investigación por ahí de la UNAM, creo que viejita, 2014, no me acuerdo si era el 14 o el 17, pero que ya tiene algún tiempo, pero creo que sigue siendo muy vigente. Algo preguntaba, la encuesta era como de valores en los mexicanos, ¿no? Entonces, en jóvenes mexicanos. Entonces, les preguntaban cuál era el principal problema en México, a ellos. Y la mayoría, decía la pobreza. La pobreza. Y entonces... El principal problema de México. Exactamente. Eso era lo que ellos respondían. Personas de todo el país. Jóvenes de todo el país. Y de cualquier ente social. Sí. Una cuestión ahí... de cualquier condición social. Digo que luego las encuestas en INEGI tratan de incluir a la mayor parte. Pero bueno, sí, pensamos que sí. Entonces decían que la pobreza... Y luego cuando les preguntabas ¿por qué estudias una carrera universitaria? Decían para conseguir un mejor trabajo. Okay. Y yo les digo a los alumnos, pues que los jóvenes no estamos pendejos. Al contrario, o sea, yo estoy viendo que el mayor problema es la pobreza. Voy a hacer algo para no ser pobre. Uh-huh. Malamente sería que yo no atacara ese problema, ¿no? Sí, que siguieras la misma línea. Entonces es como que no, o sea, en el fondo queremos no ser pobres. Y nos han dicho que el estudiar es sinónimo de no ser pobres. Lo cual es cada vez menos vigente. Eso era cuando nuestros papás a lo mejor. Sí, como que a nosotros ya nos tocó... que todos tengan una carrera. Sí. Porque luego también pasa lo que se conoce como ay, se me fue el nombre técnico. Deja ver si me acuerdo. Se me fue el nombre. Pero es como que ya la educación es un negocio. Entonces, pues ya en cualquier lado hay escuelas, ya en cualquier lado hay licenciados y licenciadas, y entonces, que una parte dices, bueno, pues es más accesible, pero luego también ves que hay lugares en el que prácticamente por pagar 3 años, año y medio, 2 años, te van a dar un título universitario, y entonces obviamente que si todos tienen un título, pues ya es menos valioso, porque entonces ahora todos lo tienen, todos saben hacer eso, ¿no? Imagínate que todos, el tiempo de ahorita. Imagínate que todos supiéramos cambiar un cableado eléctrico, como decías ahorita. Pues a lo mejor cuando yo era un electricista, pues me va a cobrar menos, ¿no? Porque todos saben hacerlo. Entonces no es tan valioso. No sé, a lo mejor ¿por qué no es tan valioso pagarle a alguien por barrer una banqueta? Pues porque cualquiera lo puede hacer, en teoría, ¿no? Prácticamente cualquiera. Entonces, pues no es tan valioso. Pero a ver, ¿por qué le pagamos un montón a una persona que programa un robot? Súper cabrón, ¿no? Pues porque yo no sé hacer eso, ¿no? Entonces, pues no, tengo que pagarle a alguien, ¿no? A eso me refiero con que, que todos tengan algo. Entonces, también ahora la educación es eso, ¿no? Yo algo que les digo es, no estudien por dinero, porque, les digo, a lo mejor está mal porque soy su maestro, pero el tener un título universitario no los exime de que los vayan a explotar. Uh-huh. O sea, te los pueden seguir explotando, aún y con un título, o hasta con 2 títulos universitarios. Sí, hasta con una maestría o con algún doctorado. Sí, claro, ¿no? Que realmente, pues, las industrias que contratan a este tipo de personas con un grado muy alto de estudios, digamos maestría, doctorado, doble maestría o triple maestría y un doctorado, es porque saben que les costó un chingo a ellos, pero ese un chingo, esa persona se los va a regresar al doble o al triple, entonces por eso lo tienen ahí. Bueno, que no son muchos. Eso no es un enfoque muy gringo. Sí. En México no tanto también. Es otra realidad. En Estados Unidos sí es mucho de endeúdate con tantos miles de dólares en la educación universitaria, pero trabajando en la empresa, en la industria, lo vas a sacar en 3 años. En México... Sí. En 20 y si bien te va en 20. No, y aparte, es que por eso otra vez no puedes estudiar por el dinero. Porque no es sostenible. Sí, que aparte, tal vez las personas que vean esto nos van y te van a putear mucho por eso de que no estudies por el dinero, pero pues es que es cierto, o sea, a mí me lo dicen mucho, o sea, yo tengo un muy buen amigo mío, el doctor Cristóbal, que es SNI 3. SNI 3, uno de los pocos SNI 3 de todo México. Que ya no, tiene todo México no tanto, se ve mucho en México. Pero, de la UAC, de la UAC sí, pero que tiene ya un chingo de tiempo siendo SNI 3. Sí. Que él me decía, es que yo no empecé a percibir el dinero hasta mucho después, pero el conocimiento que yo adquirí me gustaba mucho. O sea, yo estudié lo que estudié y me especialicé en lo que me especializo
porque a mí me gustaba esa área. Hasta después vi el dinero, pero no me molestaba, porque con el dinero que ganaba me mantenía y aún así podía seguir aprendiendo más. Hasta ahorita veo el dinero, pero aún así no lo veo como que algo primordial, porque sigo aprendiendo. Sí, yo creo que ahí hay dos cosas. Primero, yo no digo que no estudien por dinero. O sea, sí, estudia por lo que quiera. Exactamente. Y ni siquiera es como que les estemos diciendo como que sino es nuestra pensamiento, opinión. Sí, muy particular. Entonces, yo solo lo que digo es que si tú estudias por dinero, luego te vas a frustrar. Sí. Porque si haces algo por algo, esperas ese algo, ¿no? Uh-huh. O sea... Y no nada más en el estudio, en cualquier cosa. Sí, o sea, yo ahorita hago un pedido de Rappi y espero una hamburguesa, una Double Western Bacon, ¿no? De Carl's Jr. Bacon. Entonces, si no me llega, me voy a enojar. Porque yo ya hice algo, pedirla y pagarla para que me llegue ese algo. Me va a frustrar. Porque no me llegó. Uh-huh. Pero luego entonces, cuando yo estudio por dinero, que es lo que yo espero. Cuando no llega, me frustro. Me frustro, entonces mi vida ya no tiene sentido. O para qué estudié tanto si no me está remunerando. Todo fue una basura, no sirvió de nada. Bla, bla, hubiera hecho otra cosa, me hubiera ido a ese... Sí. Y luego eso pensando en el dinero. Hay gente que también estudia por dinero, por prestigio, por una posición social. Y cuando no llega es ahí cuando... Pum, le hacen más cosas, ¿no? Sí. Entonces yo nomás digo, si estudias por dinero, es muy probable que en algún punto te sientas frustrado o frustrada. Nada más. Sí. Y luego lo otro, lo que yo digo, siguiendo lo que mencionas del doctor Cristóbal, es que cuando eres muy bueno en algo, te llega tu hora, sea lo que sea que estudies, sea lo que sea, no importa qué, mientras seas el mejor o de los mejores o de las mejores en algo, te va a ir bien hablando económicamente. ¿Qué opinas de este? Bueno, No, sí, pero sobre todo primero a nivel personal, ¿sabes? Sí. ¿Qué opinas de esta opinión que dan de que sé el mejor en algo y ese algo puede llegar a remunerarte no hoy, no mañana, no en 10 años, o a lo mejor sí hoy y sí mañana y sí dentro de 10 años? Creo que es un proceso, ¿no? O sea, puede que te llegue por suerte, porque una parte sí es mucho de suerte. Gran parte. Porque lo han dicho cuando se filtraron las cantidades exorbitantes que ganaban los Twitchers. No sé si se les diga así. Ah, sí. Que decían, o sea, ellos mismos decían, entiende que esto fue... Yo no soy tu modelo, decían. No, yo no soy tu modelo. No me tomes como un modelo. Decían. No me tomes como modelo. 2, sé consciente de que yo tuve suerte. Y 3, no es algo que yo buscaba, pero se me dio y qué bueno que se me dio y les estoy agradecido a ustedes porque gracias a ustedes, a los que pagaban las suscripciones, yo gano este dinero. Decía Auronplay, yo sé que está mal que yo gane estas cantidades de dinero cuando un médico gana 7 veces menos que yo. No, muchas veces menos. Sí, un chingo de veces menos, pero ¿por qué yo estoy mal? Lo que está mal es cómo se reparte el dinero en cuestiones de que hay gente que salva vidas y gana menos que yo, y yo que las estoy entreteniendo haciéndome pendejo aquí, entre comillas, 10 horas, 7 horas, 5 horas, gano muchas veces más que ellos. Yo no estoy mal. Lo que está mal es la distribución del dinero en cómo se está dando. ¿Quién hace eso? El gobierno. ¿Por qué no, y es que ni es ni el gobierno, fíjate. Sí, bueno, pues él lo ponía como un ejemplo. Sí. Ahorita me das ese punto de vista porque es cierto, o sea, es muy... Tenemos que tocarlo a fuerzas porque sabemos que no es el gobierno. Pero, o sea, ellos decían, lo decía Ibai, lo decía Juan Guarnizo, lo dijo Auronplay, lo dijeron varios youtubers que ganaban cantidades exorbitantes. Ahora con lo de OnlyFans, o sea, decían, es que yo no soy el culpable de que gane ese dinero. Simplemente tuve suerte y yo no soy el culpable. Pero no me tomen como un modelo a seguir porque no quiero que ustedes hagan esto. Lo decía Ibai y a mí me causó mucha... Sí, que fueron muy responsables. Yo vi el de Auronplay y el de Ibai, ya se lo compartí a mi novia. Sí. Se lo enseñaba y le decía, no manches, o sea, qué responsables son estos cabrones porque... Pues qué responsables son. Y algo que decía Ibai, que yo lo retuiteé en mi Twitter, que decía, a ver, pues decían como que círculo de Tortiland. Decían, teníamos 12 jugadores de Tortiland. Tortiland es un juego de Minecraft que empezaron a hacer. Un pinche juego. Sí, un pinche juego. Yo tampoco sé qué es. Y haz de cuenta que él decía, dentro de nuestro grupo de jugadores hay una persona que en las mañanas se dedica a trabajar
y que en las tardes se dedica a hacer directos. Entonces, yo te digo a ti, espectador, a mí no me sigas como ejemplo, síguelo a él. Sí, porque aunque él tenga 13 o 1300 espectadores, él hace algo por la sociedad en cuestión a su negocio. Yo no hago nada. Y eso es algo también a mí que me gustó mucho de ellos, que decían, está bien, no te gusta ser ingeniero civil, no te gusta ser psicólogo, no te gusta ser ingeniero bioquímico, no te gusta la escuela, no te gusta nada de esto, mas sin embargo estás jodido, porque es lo único que hay como carrera. Entonces, si a ti te gusta esto de las redes sociales, inviértele tus 8 horas a tu escuela, haz tus tareas y después métela a tus redes sociales. Pero como algo extra. Exactamente, o sea, como algo extra. Entonces, ahora vamos a este punto que tú me comentabas, de que el gobierno no es el culpable tampoco. Son las personas anteriores a todo esto que se va haciendo... Es que no sé cómo decirlo, porque, o sea, como que me quiero expresar, pero no sé cómo es una decirlo. Estructura, exactamente. Es una estructura. Entonces, o sea, eso que dijeron ellos, como dices tú, o sea, fue muy de su parte bien. Porque sí, ellos estaban diciendo de que, güey, es que yo no soy tu modelo. Entiende que... No debería ser. No debería ser tu modelo. Y una parte muy grande de por qué yo estoy aquí es la suerte. Que realmente muchas personas no lo entendemos. Y digo entendemos porque yo a veces tampoco entiendo por qué pasa X o Y cosa a mí y a otra persona le pasa X o Y cosa mejor. Sí, yo me acuerdo que cuando era niño... que decían se remodeló el estadio del Old Trafford de Manchester United, ¿no? No me acuerdo si se remodelaba cuando era niño, pero vamos a ir de ese estadio, ¿no? Se remodeló el Old Trafford. Entonces era como que costó 500 millones de euros. Manches, un chorro de dinero, ¿no? Y yo de niño, de verdad, te lo juro, yo decía, no manches, con eso podrían acabar de que con la pobreza en África, ¿no? Uh-huh. Pero no. ¿Por qué no? Entonces, luego eso es como el sistema, por eso es una cosa estructural. El sistema va a favorecer estas dinámicas, las va a propiciar, las va a catalizar, o sea, va a hacer de que tú quieras ser ese streamer, ese twitcher, ese youtuber, donde quieras ser ese objetivo y entonces, ¡pum!, todo eso, todos tus esfuerzos de la vida se van en eso. Uh-huh. Digo, y lo ahorita que decías, hay muchas personas que trabajan tanto tiempo, que salvan vidas, que bla, 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 y no tienen esa recompensa económica, como un médico, o una médico, por ejemplo, y es que entonces por eso la meritocracia es una farsa, que ya luego después hablamos de la meritocracia en otro capítulo, y yo eso lo veía con los alumnos ahora este semestre, este cuatri, de que la meritocracia es una farsa, así tal cual, porque la meritocracia es esta dinámica donde si tú te esfuerzas lo suficiente vas a obtener esta recompensa. Esta recompensa es el beneficio económico. Y vas a ser exitoso o exitosa. Y no es cierto, porque yo les decía a los alumnos, primero se los puse una lecturita ahí chiquitita, ¿no? A ver qué piensan, ¿es cierto o no? Hay gente que dice, no, profe, no es justo. Y hay gente que dice, no, profe, sí es cierto, sí es justo, ¿no? Y decía, ok, pero a ver, vamos a ponernos a pensar. Porque los grandes empresarios, los grandes, políticos incluso, la mayoría, porque no se apellidan, por ejemplo en México, González, Pérez, Gómez? ¿Por qué? ¿Por qué no tiene un apellido común? ¿Cómo se apellidan? Me dicen, no, pues Carlos Slim, Elías Hayub, Salinas Pliego, Azcar Gallán, y luego nombres fuera de México. Sí, no, extranjeros. Decían, profe, entonces, pues vienen de otro lado, ¿no? O sus familias vienen de otro lado. Sus familias vienen de otro lado. Pues claro, ¿no? Entonces, yo incluso preguntaba en la universidad esa donde estaba dando la clase, ¿cómo se llaman los dueños de aquí? Tienen un apellido extraño, súper raro, ¿no? De otro país. ¿Qué no vamos a decir? Otro capítulo lo decimos, ¿no? Y entonces era como de que, pues, ¿qué onda, no? Sí, eso no es normal. No. Es raro. Para empezar es raro. Al menos es raro. Entonces no nada más es el esfuerzo. Pero digo, eso lo hablamos en otro capítulo, porque sí merece mucha atención eso de la meritocracia. Sí, y entonces, realmente, o sea, es cuestión de suerte, o sea, y lo pongo... Gran parte de suerte. Sí. Lo pongo en cuestión de mí en este podcast. O sea, yo estudio en las mañanas y de repente hago podcast y de repente no. Y no porque no quiera, sino porque... ¿Qué es lo que estás haciendo principalmente ahorita? Pues estás estudiando. O sea, y esto es como que un hobby para mí.
Más sin embargo, pues le estoy metiendo esto porque me gusta. Entonces es como que dices, ok, sí es cierto lo que dijo Ibai. No es como que sí es cierto lo que dijo él en específico, sino el contexto en el que la lo puso. Que describía, exactamente, o sea, es como que después de tu trabajo real, que mi trabajo real ahorita es estudiar, después le puedes meter a tus hobbies. Ahí eso fue otra cosa. No hay que hacer streamer o Twitcher, YouTuber, lo que sea, o TikToker, porque eso me va a dejar me va a dejar dinero en algún momento, sino más bien porque me gusta hacerlo. Sí. Y esa es otra vez volviendo a la cuestión de para qué estudio, para qué trabajo. Debería de ser porque nos gusta hacerlo. Lo que sea que tú decidas hacer, lo que sea. Construir casas, pintar casas, barrer casas, lo que tú quieras, ¿no? Debe ser porque te gusta hacerlo y no porque tienes que hacerlo porque necesitas. Sí. Yo sé que esto a lo mejor hablo desde un privilegio que a lo mejor no termine de tener lo que tú quieras, pero lo digo más bien como un ideal, que ojalá si fuera para todos. Que a mí me gusta hacer un video en Twitch, en YouTube, lo que sea, pero porque me gusta hacerlo, más que porque me va a dejar un dinero. Y si en algún punto me deja dinero, pues que con ganas, sí, o sea, ya la armé, ese es el sueño de cualquiera. Pero pensándolo así, no dejando otras cosas que luego también, pues que son necesarias, como esforzarte, como hacer la tarea, como leerte un libro, como ponerte a estudiar 2 horas, 3 horas al día. Porque luego también esas cosas, otra vez, más allá de un resultado material, te dejan otra cosa, ¿no? Que es conocimiento, y el conocimiento, como dicen muchas personas, es poder, y no en cuestión en poder de que sepas más que otros, sino que entiendes un poco más cómo se puede llevar este tema llamado vida. No, y también hasta un sentido más personal de decir, güey, esa materia que estaba bien cabrona, la pude pasar. Y eso es un logro personal bien grande. Me pasó bien cabrón. Esa materia que dices, no manches, nadie la pasa o la mayoría reprueba y yo no, eso es un logro personal, o sea, es una cosa muy personal que te llena de gracia a ti primero, ¿no? Sobre todo y sabes que lo hiciste bien. Solo pónganse a pensar, cuando tú pasaste una materia y copiaste, porque todos seguro lo hicimos en algún punto, no se siente igual, porque ahí dices, me chinga el maestro, ¿no? O a la maestra. Pero es muy diferente que tú estudiaste, digas, la pasé con 80, con 70, con lo que quieras. Pero yo la pasé por mí. Por mis huevotes. En lo personal es una satisfacción. Dices, satisfacción. No manches, dices, yo solo la pasé. O yo sola, ¿no? Y es diferente a cuando lo haces por otro medio, ¿no? Entonces también te da eso, o te puede dar eso, si tú lo buscas. Pero esa satisfacción personal, y que si te fijas otra vez, no proviene de nadie. No, de ti mismo. Proviene de ti. Yo creo que ya con eso me gustaría ir cerrando porque hay muchas cosas que no las tienes que buscar afuera. Digo, yo tampoco soy muy coach ni nada, pero luego uno se va dando cuenta que hay cosas que no las tienes que buscar fuera. Que de la única manera que las puedes obtener es porque tú lo haces. Y luego hay cosas que tú pierdes porque tú las dejaste de hacer. Sí, o sea, y realmente no es como que culpa de nadie, sino culpa de uno mismo. O sea, me refiero a estas cuestiones de pasar una materia o ser más constante o no ser más constante, porque realmente en la vida hay cosas que no puedes controlar y que te van a pasar. El accidente, pues, tú sabes, un accidente que tuve hace o lo que decíamos al inicio, lo de mi papá hace un año. Sí, o sea, enfermedades que a lo mejor sí las puedes controlar, pero no siempre las puedes controlar. Y realmente el COVID no era una cosa que nadie iba a controlar, ¿no? Exactamente, más sin embargo sí podías cuidarte, pero no estabas exento de que te pasara. Y eso es como que te va a pasar. Yo digo el COVID como una cuestión global. Sí. No la puedo ver. No. Que muchos ya están diciendo de que China hizo esto, que estaba planeando. Pero eso también, luego yo creo que sería chido dedicarle otro capítulo a las conspiraciones, ¿no? ¿Rix o qué? No, nunca he visto a Rix en mi vida, pero no, digo, porque sí, pero en un tema de conversación. Llevándolo al académico. Sí. No, a Rix no me quisiera que me hicieran con Rix, obviamente. Pero sí hay cuestiones interesantes de por qué la gente lo cree en esas cosas, en las conspiraciones o en los antivacunas, estas cosas. Sí, para ir cerrando, me gustaría mucho, antes de cerrar, ahí hace como mes y medio fui a hablar con mi buen amigo el doctor Cristóbal, y me dice que me comentó, no sé cómo llegamos a la plática,
muchas veces que voy a platicar con él, siempre terminamos platicando de mil y una cosas. Sí, de mil y una cosa y y me gusta mucho platicar con él porque él tiene una forma muy diferente que te hace pensar y por cuestiones de su conocimiento, y no me refiero a su conocimiento científico, sino por su conocimiento personal y de que ya ha conocido a muchas personas alrededor del mundo. Y esas personas pues lo han puesto en jaque a él en cuestión de por qué piensas esto, por qué haces esto, por qué esto, por qué del otro lado del mundo se piensa esto y esto. Y llegábamos a este punto donde él me decía mucho de que la hora que tú estás sentado en la escuela, en X materia, no es suficiente para que tú pases la materia. Tienes que estudiar por tu propia cuenta y tener un conocimiento propio, no para aprender de la materia, sino para entender lo de la materia. Y quiero que tú me des tu opinión acerca de esto. O sea, pues claro, eso es, hasta me parece otra vez un elefante en la habitación, porque digo, obviamente 90-80% de las veces puedes pasar una materia únicamente con el tiempo que estás en un salón de clases, sí, o frente a una cámara, como es ahora, ¿no? Muchas veces lo se puede hacer. Pero luego el entender qué es lo que esa materia, pensando que todos los programas están hechos con conciencia, y o sea que todas las materias te van a servir para algo en un futuro, que lo es otra cuestión. Pero bueno, pensando que la materia está bien hecha, cada contenido que vas viendo debe de abonar algo a un conocimiento general, ¿ok? Entonces, si tú quieres llegar a la comprensión de cómo se relacionan los elementos y, sobre todo bien importante, entre materias, que eso también es otra cosa bien relevante, solo lo puedes conseguir pensando y pensando en ese elemento, en esos elementos. Y solo lo puedes obtener dedicándole más tiempo. Uh-huh. Entonces, eso me parece un hecho, ¿no? Yo me acuerdo que en psicología, que hay varias corrientes de psicología, nos exponían de que, bueno, aquí está el conductismo. Con ganas el conductismo, el reforzador, ya, condicionado, con ganas, ¿no? Aquí está la Gestalt, no, con ganas, sí, también. Bueno, aquí está el humanista existencial, no, con ganas también. Y luego aquí está el psicoanálisis, no manches, con ganas, así. Y luego nos siguen exponiendo escuelas, y yo decía, a ver, pero ya díganme cuál es la buena, ¿no? Uh-huh. O sea, ya díganme cuál es a la que yo le debo dedicar todo mi tiempo. O sea, eso yo me acuerdo que lo pregunté así, levanté la mano en una clase y dije, díganme cuál es la buena, ¿no? Porque a mí me gustaba estar del lado de lo chido, ¿no? De lo importante, de lo que tenía trascendencia. Y me dijo, no, Gonzalo, es que no hay la buena. O sea, tú tienes que elegir. A veces tu pensamiento, cuál es la que mejor te conviene a ti dependiendo de tus características personales, profesionales y lo que tú quieras hacer con tu carrera. Entonces, no hay una buena. En realidad depende de cómo tú la interpretes, cómo tú la trabajes y cómo tú la quieras llevar a la práctica. Si no hay una buena, solo es la corriente. Solo son corrientes, exacto. Y entonces, pues, ¿cómo logras eso si no lo haces pensando fuera de la hora que haces? Y ya está, ¿no? No hay más. Sí, no hay más. Es eso. Entonces, pues, estaría como totalmente de acuerdo. Sí. Está raro. Nos podríamos extender todavía más tiempo, pero ya creo que podemos cerrar por el día de hoy. Hay que ir al cine, Hay que ir al cine. Tenemos 1 hora para ir al cine. 1 hora, ahorita me tengo que bañar otra vez. Pero bueno, ¿algo más o algo con lo que te quieras despedir, Gonzalo? No, un gusto, Alan, un gusto como siempre. Y ya sacamos 2-3 episodios más de esta plática. Sí, este episodio sí va a salir. Créanme que sí va a salir. Este se queda. Este se queda. No está prohibido. Este se queda. Va. Pues muchas gracias por haber venido, Gonzalo. Gracias por mandarme mensaje, por llamarme a las 6 y algo de la tarde. 6 y poquito. Que venía del jale. Me mandaste mensajito y me dijiste, caigo a tu casa. Y yo te dije, pues llego como en media hora. Ahí te espero. Va. Muchas gracias, Gonzalo. Espero que tengas pues un bonito cierre de año. Que te vaya muy bien. Igual sale otro antes de fin de año. Muy probablemente, pero no sabemos qué pueda ocurrir con la vida. Entonces me gustaría decirte que te deseo todo lo mejor. Nos conocemos desde hace mucho y realmente este proyecto surgió gracias a los dos. Sí, claro. Afortunadamente lo pude sacar, no afortunadamente solo, pero sí afortunadamente pudo salir.
y ahorita estamos aquí grabando nuestro tercer episodio, pero... Tercero es el bueno. El tercero es el bueno. Pero, pues si ya no nos vemos, como quiera por mensaje nos vamos a ver, pero me gustaría decirte que pues te deseo todo lo mejor, que tengas un muy bonito cierre de año y que el próximo año pues le des a la maestría como debe de, como lo has hecho hasta ahorita. Cuídate mucho y pues nos vemos pronto. Bye bye. Cuídate, hermano. Nos vemos. Bye.